Ahora vamos a ver lo que son el caso de esferas, donde dice, ¿no? El análisis de esferas es de gran trascendencia para las aplicaciones que éstas tienen con distintos procesos, como en el caso de recipientes esféricos para almacenar fluidos a bajas temperaturas. Esto mayormente se utiliza en refinerías, he visto, si no me equivoco, en Fino, en Alicor, ¿no? Pero son casi pocos los casos. Entonces, igual que el mismo caso anterior, se hace una deducción, se toma los radios, en una esfera igual tenemos un radio interior, un radio exterior, temperaturas, conductividad del metal. A partir de toda esa deducción de lo que entra calor y sale, los flujos de calores, se tiene de igual manera la ecuación de la temperatura para poder hallar en cualquier punto de la esfera, ¿no? En donde es la parte maciza, en donde está en función de las temperaturas interior y exterior y de los radios. De igual modo, tenemos la ecuación que sería para hallar la transferencia de calor, ¿no? El flujo de calor que se tiene. Y a diferencia de lo que es en cilindros, aquí ya no aparece, ¿no? Lo que es el logaritmo natural, pero esta expresión viene dada por lo que yo les decía, por el área. Porque tenemos que calor es igual a Q, acá, por el área, por el delta T, sobre el espesor, o L, ¿no? Y a partir de tanto del área como del espesor, que es la diferencia de radios, que aquí se puede observar, es de que se tiene esta expresión, ¿no? A partir del área de una esfera. Entonces ya tenemos para hallar la temperatura en cualquier punto de la esfera y el calor que va a pasar por la esfera. Acá igual están las mismas fórmulas. Acá pueden ver de otra manera, no hay problema, es lo mismo. No difiere mucho de esta de acá. Tenemos igual manera lo que sería la resistencia de la esfera, como hemos dicho, ¿no? En cada caso hay una resistencia. Y acá hay un ejercicio que después lo vamos a hacer. En resumen, acá en esta parte de esta presentación hay un pequeño resumen para cada caso, tanto como para pared plana, para pared cilíndrica y para esferas. Los tres casos que hemos visto, tanto para la distribución de temperaturas, para el flujo de calor. Acá en esta parte no un poco lo está mezclando, porque no, este Q con dos barritas en realidad sería el Q minúscula con punto, y tasa de transferencia sería el Q, ¿no? Este está por área, este de acá. Luego, para cada caso, tenemos lo que son las resistencias, para una pared plana, para una pared cilíndrica y para una pared esférica. ¿En qué caso utilizan esto? Es porque cuando ustedes van a hacer en serio, paralelo, las resistencias, por ejemplo, tienen así. Acá van a tener una resistencia 1, una resistencia 2, qué sé yo, por conducción. Entonces, cuando tengan esto, ustedes tienen que ir reemplazando esa. En este caso, si es una pared plana, vamos a poner L sobre K por A, ¿no? Entonces, por eso, va a haber una sección donde vamos a hacer ejercicios, no se preocupen. Pero es eso en donde ustedes reemplazan estas resistencias para cada caso, ya sea un cilindro, una pared plana o para una esfera. ¿Hasta ahí tienen alguna duda? Todo claro, ¿no? Al mismo tiempo, cuando hacemos por conducción, tenemos lo que son superficies extendidas. Por ejemplo, cuando ustedes tienen algún caso, van a toparse, a veces quieren aumentar lo que es el tema de transferencia de calor. Cuando ustedes hacen, vamos a ir viendo, por ejemplo, por el lado de convección, viene por la ley de enfriamiento de Newton, donde que nos dice que el calor por convección es igual a ¿qué? Al coeficiente de transferencia de calor por convección por el área por el delta T, ¿no? De temperatura. En donde ustedes pueden ver aquí, vamos a hacer un análisis. Temperaturas mayormente es fijo, o ustedes pueden modificar.
No, ¿no ve? Por ejemplo, la temperatura ambiente es fija. Va a variar más, menos, pero no es algo que ustedes, no es una variable en la cual ustedes son libres de manipular, sino que es independiente. Vamos a poner la temperatura de superficie, la temperatura del fluido que ustedes quieran, es fija también, porque se les va a decir, yo quiero enfriar de tanto a tanto. Entonces, estos dos valores son fijos. No es de que ustedes puedan variar, porque está en función de eso. El coeficiente de transferencia de calor está en función de Reynolds, que vamos a ir viendo más adelante, está en función de Prandtl, Nusselt, cosas de que Prandtl es una propiedad. El Nusselt está en función de Reynolds y también en función de tu área, o sea, de tu disposición geométrica, que también es fijo. En Reynolds, en el único es que tal vez se podría modificar, que es la velocidad, ya sea a través de una bomba, aumentándolo o disminuyendo. Pero si se dan cuenta, este coeficiente de transferencia de calor está en función de muchas variables, que muchas son fijas, que son propiedades, como les decía, Prandtl es en función de mis temperaturas. Entonces, esa va a ser fija. Nusselt está en función igual de un coeficiente, el K por el H en el área. Entonces, no hay mucho. En donde el único punto donde nosotros podemos modificar un poco de una manera más fácil es aquí en el área. Si ustedes ven, es toda una multiplicación. Entonces, si yo aumento área de transferencia de calor, por tanto, la transferencia de calor va a mejorar. ¿Y cómo ustedes pueden aumentar área? Aquí, como estamos viendo en el subtítulo, mediante de superficies extendidas. Y esas superficies extendidas, ¿qué son? Aletas. ¿No? Entonces, como yo les mencionaba aquí, aumentar el coeficiente de transferencia puede que no sea práctico, pero aumentando el área, ¿cómo? Con aletas. Magníficamente con aletas se puede aumentar. Inclusive ustedes pueden ver, por ejemplo, acá, en este ejemplo, es como un disipador en sus computadoras. Algunos por curiosidad han abierto y ven en el procesador. Tiene como casi como esta configuración, más un ventilador. ¿Por qué? Porque estás aumentando área de transferencia de calor. Porque si fuese solo el procesador, hierve y se quema. Esto hay en las computadoras, en los componentes electrónicos, en chips, en sus plays. Entonces, esa es la magia de las aletas. Aumentar el área de transferencia de calor. Entonces, si yo aumento el área de transferencia de calor de ese procesador, le meto un ventilador y estoy tranquilamente enfriando ese procesador. Al mismo modo, en máquinas grandes, en intercambiadores de calor, se les hace el aumento de aletas. Hay varios tipos de aletas, ¿no? Déjenme ver. El más común. El primer tipo de aletas que nos mostró, ese sería para cuando el intercambiador sea cilíndrico o un tubo, ¿no es cierto? ¿O para qué sería exactamente? Sí, exacto. Pero el problema de este tipo de aletas, por ejemplo, este primero que estamos viendo, no es fácil de encontrar tubos aletados. Mayormente en el mercado tú encuentras este tipo de tubos. Y con suerte tal vez el cuadrado. Entonces, ahí entra a veces el problema. Por ejemplo, te pongo un ejemplo. Cuando yo estaba haciendo la eficiencia en los calderos, estaba leyendo, en Alemania está la mayor fábrica de calderos del mundo. Y ellos mayormente un caldero, su rendimiento ronda por los 80, 85, y eso sangrando, ya, 83%. Ronda por esto. Pero en Alemania ellos han conseguido, hay una fábrica, no me acuerdo el nombre, llegar el rendimiento hasta un 90-95%. Yo dije, caramba, ¿cómo? ¿Cómo lo habían hecho? ¿Qué había sido? Han usado aletas, pero no es así como este tipo de aleta, como ven en el primer caso, pero con estas aletas por el interior. Muy interesante, por el interior, aquí así. En todos sus tubos. Entonces, con eso ellos han conseguido un 90-95% de eficiencia. Y caramba, entonces esto en una fábrica, por ejemplo, fino, esas grandes empresas que consumen combustible en grandes cantidades, esto es una mejora espectacular. Les dicen, entonces, fabricaríamos, ¿por qué la empresa de su padre entonces no fabrica este tipo de calderos con estas aletas que usted está indicando? Ya les digo, en Bolivia encontrar este tipo de aleta interior
difícil. Entonces, importe, me va a decir. Eso debe haber en el mundo. Claro, voy a importar. Pero el hecho de importar, ¿qué significa? Que hay que pagar impuestos, hay que pagar, etcétera. Y eso, y obviamente el precio del caldero aumenta. Pero ustedes dicen, pero si usted me está diciendo que esas fábricas son capaces de comprar, claro, pero si yo ya tengo un caldero que me está funcionando, yo prefiero trabajar sobre este. No voy a ir a la empresa y le voy a decir, oye, ¿sabes qué? Mira, me he encontrado un nuevo caldero, lo cambiaremos. ¿Cuánto cuesta? 100,000, 20,000, $200,000. No, pues. Entonces ven, ¿no? Cómo es un poco inviable. Ahora se dice, pero ya, entonces las pequeñas empresitas que están haciendo, que se compren, ¿ustedes creen que van a pagar este precio de este caldero? No. Pero por más que ustedes me digan, pero va a haber un ahorro. Créanme que es un debate tan difícil que a veces no entiende. Eso es tal vez lo que nos falta a nuestra costumbre, ¿no? Si estas empresas grandes no tuviesen un caldero, yo se ha puesto que sí implementan esto. Tanto es que en algún caso, en el hogar, o sea, en el caldero, cuando ustedes ven, él está dividido por número de pasos. Hay un paso aquí, un segundo paso y un tercer paso. O puede ser de 2 pasos o de 3. En este primer paso lo llaman hogar o cámara de combustión. Y es aquí en donde es el principal donde se mantiene o donde se tiene que hacer el aprovechamiento de la transferencia de calor. Entonces tiene esa transferencia de calor y en algunos casos les aumentan aletas o aquí adentro en vez de ser liso, le aumentan turbulenciadores, ¿no? Que más adelante vamos a ir viendo que este turbulenciador aumenta en lo que es el Reynolds. Mientras más turbulento, más transferencia. Pero entre hacer turbulencia o aumentar aletas desde un 0 de diseño, hay que ir viendo. Por eso es que yo les digo, es bueno manejar un programa computacional donde ustedes pueden jugar tanto con lo que es aletas o turbulencia, ¿no? Entonces son temas interesantes. A veces cuando ya está el equipo, a veces es fácil aumentar un poquito, unas cuantas aletas, y créanme que eso aumenta la eficiencia. Pero al mismo tiempo tienen que ver cuál es el fluido externo. Por ejemplo, si yo les meto este tipo de aletas del primer caso, vamos a poner que existe del mercado, pero mi exterior es agua, ustedes van a empezar a ver que hay incrustaciones aquí, ¿no? Entonces, si hay incrustaciones, va a empezar a evitar la transferencia. Entonces, van a tener más complicaciones. Entonces, tiene que ver pros y contras. Si fuese aire en el exterior, perfecto, no pasa nada. Se puede haber incrustaciones de tipo polvo, cosa que se limpia, ¿no? Fácilmente. Pero si fuese agua, es difícil. Por eso, en el caso de los calderos, nunca van a haber aletados por el exterior. En el caso de los pirotubulares, ¿no? Donde el humo va por el interior y el agua está en el exterior. En ese tipo de calderos nunca van a haber aletas en el exterior. ¿Por qué? Porque tiene agua. Y si tiene agua, tiene sales y por tanto va a haber incrustaciones. Por eso en esa fábrica que yo les digo, en Alemania, ellos hicieron las aletas por el interior. Porque por el interior circulan los gases de combustión y entonces es más fácil hacer el mantenimiento, ¿no? Entonces, esto de las aletas es muy interesante. Y había algo más interesante todavía, fue interesante. Cuando yo hice mi proyecto de grado en la San Simón, utilicé hice 2 intercambiadores de calor, uno con este tipo de aletas y con aletas cuadradas para los cálculos, ¿no? Y calculaba el rendimiento, tanto con aletas, o sea, incluso limpias, desnudas, o sea, sin aletas, un caso con aleta circular y otro con cuadradas. Obviamente el sin aletas era bajo, el con aleta circular aumentaba. Y cuando le metí el cuadrada, bajaba. Interesantemente, bajaba. Y yo se lo decía, pero si yo estoy calculando aquí todavía la aletita, porque cuando hacen con aletas, calculas el rendimiento de la aleta, el área de contacto de la aleta que va a haber, el área que estás perdiendo, todo, etc. Y aparentemente ese del cuadrado era mejor. Y eso era un caso ya para hacer estudio, ¿no? Pero eso implicaba más tiempo y ahí yo lo paré, no continué viendo exactamente por qué esto bajaba. Pero era un caso muy interesante.
Eso después, si quieren, lo podemos ver. Vamos, más adelante cuando hagamos convección o intercambiadores de calor en todo caso, vamos a ver todo este tema de ejercicios con aletas. Ahí, como les mostraba, ¿no? Hay distintos tipos de aleta, pero la más común en tubos, en cilindros, siempre es este tipo. El que hay más en el mercado. Y eso aquí en Bolivia, no sé, los que consiguen, papá, él tiene ya un almacén con tubos aletados que él guarda. Nunca le pregunté de dónde él consiguió, pero él los guarda para cualquier caso. Él utiliza eso para intercambiadores, para saunas. Yo necesito área, entonces usas aletas. Entonces a veces, por eso, diseñar es mejor nosotros fabricar que comprar. Porque digamos, vamos a un sauna, tiene su cuarto. Y te dice, mira, yo tengo un espacio aquí, un espacio reducido, qué sé yo, de 1 metro. No tengo más. Ahí tiene que entrar mi intercambiador de calor. Ahí, no tengo más, no puedo mover. Pero necesito, mira, he hecho mis cálculos y, pucha, para poder fabricarte, yo necesito mi intercambiador, tiene que medir, oye, 2 metros. Búscame un cuarto. O sea, no le vas a decir a tu cliente, búscame. Tú tienes que amoldarte a las necesidades del cliente, porque si no el cliente va a decir, oye, ¿sabes qué? No, gracias, no voy a buscar otra empresa. Así de fácil es. Entonces tú dices, pucha, ahora tengo 2 metros, ¿qué hago? ¿Qué hago? ¿Cómo lo voy a hacer chiquito? ¿Lo voy a dar 20 vueltas? Ya, pero ¿qué haces? Metes aletas. Incluso hasta de 2 metros lo puedes bajar tal vez hasta un 0,8, un 0,9 y te va a entrar cabal. Entonces, y todos esos cálculos, o sea, si has hecho esto, si tuvieses, como, insisto, con programa, este cambio de un liso a una aleta lo haces en un rato. Incluso puedes jugar con variables. Es interesante cuando se hace ese tipo de diseños. Pero cuando lo haces a mano, ahorita te voy a decir, volver a calcular. Uy, ya tengo que calcular propiedades, temperatura media. Oye, qué complicado, ¿no? Entonces, es así. Entonces, mi intención es de que vean este tipo de aplicaciones y que utilicen programas computacionales. Igual, de igual manera, cuando se utiliza aletas, entra lo que es convección y conducción, porque tienes al mismo tiempo un contacto y tienes aquí un fluido con el cual va a interactuar, ya sea un fluido, ya sea agua, ya sea aire. Entonces, a partir de eso es donde se hace el análisis para encontrar la eficiencia de una aleta, ¿no? Se hace un análisis diferencial, se hace derivadas integrales, pero se toma siempre en cuenta conducción y convección, ¿no? Entonces, ahorita en lo que es conducción, no les voy a meter ejercicios con aletas, va a ser más adelante. De igual manera, cuando hacen eficiencia de la aleta, mi ideal sería de que, por ejemplo, aquí yo tengo aire en el exterior y por dentro de mi tubo estoy metiendo vapor por dentro del tubo. Entonces, ¿qué estoy queriendo calentar? Quiero hacer un sauna seco. Entonces, yo meto vapor por el interior del tubo con aletas. Obviamente, este tubo está con su aletita. Y le meto un ventilador aquí para que empiece a botar ese calor, ¿no ve? Y me empiece a calentar mi medio ambiente para mi saunita, para que sea un sauna seco. Cuando está aquí en mi aleta, mi ideal sería de que la temperatura en toda la aleta sea igual, sea 85, 85, 85, 85, 85. Pero en la vida real sabemos de que justo donde está con el contacto, efectivamente es 85, pero mientras tú te vas alejando hasta la punta, sabemos que no se ha mantenido esos 85. Entonces, por culpa de eso, de que esto es un ideal y este es real, es de que se calcula la eficiencia de la aleta, ¿no? Donde está en función de lo que es tasa de transferencia de calor real desde la aleta y tasa de transferencia ideal desde la aleta, ¿no? Y con eso nosotros vamos a ir calculando el rendimiento. No se preocupen, vamos a hacer ejercicios de esto. ¿Hasta ahí alguna duda? Ninguna. Ya, continuamos. Para cada tipo de aleta, para cada caso, se tiene un rendimiento, un área de contacto, todo. Este tipo de tablas está en las tablas que yo les he pasado. Siurgan está
esta es una tabla general, ¿no? Pero en la que les he pasado está un poco más detallada. Por eso yo les recomiendo de que se impriman las tablas que les he pasado. Al mismo tiempo hay curvas para hacer el rendimiento, la eficiencia de la letra, ¿no? Que también están en sus tablas. Eso es lo que hemos visto. Ahora aquí en este de la eficiencia, ¿no? Si el rendimiento es igual a 1, adicionar la letra no afecta la transferencia de calor. Cabalmente, lo que aquí decía, ¿no? De mi experiencia con el tubo, con las aletas de tipo cuadrada, ¿no? Entonces me debió salir eso, no me acuerdo exactamente. Si la eficiencia de la aleta es menor a 1, la aleta actúa como un aislamiento. O sea, en vez de mejorar, me está impidiendo. O sea, el caso del cuadrado, ¿no? Porque en vez de mejorar, empeoraba. Eso era tan interesante. Yo decía, pero si es cuadrada, decía, sí, hasta estoy mejorando. Entonces pasaba eso, fue interesante. Luego, si la eficiencia es mayor a 1, la aleta está mejorando la transferencia de calor. Entonces, la clásica, ¿no? O sea, podemos ver lo que me pasaba en mi caso a mí con las aletas circulares. Este es un ejemplo, un ejercicio. Este es el ejercicio que yo les decía en el caso de cilindro, donde tenemos dos tipos, ¿no? De material, y esto llegaría a ser en paralelo. Problemas los vamos a hacer. No se preocupe. Yo necesito por el momento avanzar ahorita contenido. Vamos a tener un día donde vamos a ir resolviendo ejercicios de todo, principalmente de este capítulo 2. En el capítulo 1 no había ejercicios y vamos a ir por el capítulo 2 después. Daremos un poco de inicio, avanzaremos hasta por ahí lo que es el capítulo 3. Déjenme ver acá. Hacemos un ejercicio. Avanzaremos de esto y mañana ya podemos hacer ejercicios del capítulo 2. En el capítulo 3 vamos a llevar lo que es convección. Convección es el segundo mecanismo de transferencia de calor. Como habíamos visto, tenemos radiación, que es la energía emitida en forma de ondas electromagnéticas, fotones, debido a cambios en las configuraciones electrónicas de los átomos o moléculas. Y conducción, mecanismo de transferencia de calor entre las partículas de una sustancia. Conducción por contacto, lo que hemos dicho, sólido, sólido. Si hay con fluido, este fluido, su energía cinética tiene que ser muy baja, tiene que tender a cero. Esas son las condiciones. Por eso es que cuando ustedes van a leer en la literatura o en algún libro, admiten de que hay conducción con un medio, ¿no? Por eso es que en algunos casos, cuando ustedes hacen, tienen, por ejemplo, estaba viendo, por ejemplo, tienen dos costados. Por ejemplo, en el avión, si no me equivoco, o no me acuerdo en qué parte, ponen entre dos vidrios aire aquí adentro, aire aislado. El aire es un excelente aislante, porque cuando ustedes compran sus chompas, mientras más gruesito, mejor, las de lana. ¿Por qué? Tú tienes ahí un espacio de aire, un espesor con aire. El aire es un excelente aislante, su conductividad es bajísima. Pues cuando ustedes quieren aislar, es bueno. Pero en algunos casos, ya como sean líneas de vapor, ya no es tan viable. En casos pequeños nomás. Entonces, por eso es de que mayormente lo que vemos conducción, sólido, sólido, pero puede haber con fluido. Siempre y cuando su energía cinética sea baja. O sea, sus moléculas tiendan a ser. Convección, transferencia entre una superficie sólida y un fluido adyacente que está en movimiento. Comprende efectos combinados de conducción y movimientos de fluido. Entonces, nuestra transferencia acá,
Ahora sí, aquí está bien nuestra nomenclatura. Este puntito, si quieren, llévenlo aquí. Donde esto que me está indicando, yo ya no veo área. Por tanto, esto puede estar en watts sobre metro cuadrado. Otra expresión de esta, la que sería Q, con puntito, sería área por el coeficiente de transferencia de calor por el delta T. La temperatura de la superficie menos la temperatura ambiente. Y estas sus unidades son watts, por el tema, ¿no?, del puntito. Entonces, en ambos casos tenemos sus unidades. Comparado con la ecuación de de conducción, acá estamos aumentando, tenemos área todo, y aquí estamos aumentando, ¿quién? El coeficiente de transferencia de calor, que es con qué velocidad se va a hacer la transferencia de calor. Entonces, estamos viendo con qué velocidad. El área la utilizo más que todo para mejorar mi transferencia de calor. Pero quien me dice con qué velocidad es este coeficiente, el H. ¿Qué tan rápido? Lo mismo que el K en conducción. Si es metal, la conducción es alta, lo va a hacer rápido. Si es aire, lo va a hacer lento, ¿no? Entonces, la misma idea. Pero no es tan fácil verlo como este K está en una tabla, este H de convección, porque aquí, como nos está diciendo, estamos mezclando una superficie sólida con un fluido, como es en el caso de una pared con un fluido. Aquí siempre va a haber un fluido, no es de que tu pared va a estar en el espacio, no, siempre aquí va a haber aire, o en un cilindro o un intercambiador de calor, ustedes van a tener aquí su tubo. Por el interior puede haber, qué sé yo, agua, o por el exterior, depende de dónde vas a analizar, en el interior o en el exterior, siempre tienes que analizar. Cuando me entregan a mí proyectos de grado y me hacen este tipo de cálculos, a veces vienen y me dicen, yo te puedo creer de que hay el H para el aire y para el agua, próximos, ¿no? Porque varía, ¿no? De acuerdo a tu situación. ¿A qué va a variar? De acuerdo a tu situación, las condiciones. Por ejemplo, ya le vamos a poner para el agua. Por ahí estoy usando una bomba grande. Pero tú me vas a decir, ¿pero en qué influye la bomba? Yo les he dicho que acá hay un Reynolds. Y este Reynolds está en función de la velocidad. Y esta velocidad, ¿quién me la va a dar? La bomba. Entonces, si yo ya cambié el tipo de bomba, este H ya cambia. Entonces, y como ustedes han visto, los H's son rangos, qué sé yo, desde 50 hasta 20,000. No es de que yo tomo 50 más 20,000 dividido entre 12, no. Entonces, a veces vienen los alumnos y me dicen, el H es tanto. Ahí yo le digo, muy bien, calcula, pero es que está en tablas. Yo le digo, mira, tú estás saliendo técnico o ingeniero, le digo. Soy ingeniero, pero entonces calcula. ¿Qué pasa si ya no vas a usar agua, vas a usar un refrigerante o hasta allá? Te voy a poner nanofluidos, porque va a entrar algún día, pero ahorita no hay. Bueno, de aquí a unos 3, 4 años va a entrar los nanofluidos. ¿Qué vas a hacer? Tienen que aprender a calcular. Calcula y sale otro valor. Entonces cambia. O a veces inclusive hasta el valor es distinto, unidades juegan. Para mí, pues yo les digo, utilicen en watts, en el sistema internacional. Hay BTUs, kilocal, no vamos a negar, mi padre en termodinámica utiliza kilocal, yo le digo, ya no deberías usar kilocal, porque es en watts. Es más fácil, es más cómodo, hasta para el mismo alumno, porque el alumno está queriendo, cuando tú vas a comprar una bomba, tú vas y le dices, dame en kilocal hora. No, tú vas y le pides en watts o en HPs, ¿no? Inclusive cuando ustedes quieren comprar hasta un intercambiador de calor en el exterior, ¿no? Entonces, ¿de cuántas kilocalorías horas tiene? No, te va a decir, dime en watts, kilowatts o algo por ahí. Entonces yo estoy intentando de que lo lleve por ese lado. Dentro, pasando, mecanismos de convección, como les había mostrado en el capítulo 1, hay dos tipos, convección forzada y convección libre o natural.
Los dos tipos. Existen los dos tipos. Entonces, cuando tenemos el forzado, lo que les he dicho, siempre hay un mecanismo externo. Puede ser un ventilador, una bomba o algún otro mecanismo para poder mejorar esa transferencia de calor. Casi en la mayoría de todos los casos, intercambiadores de calor, calderos, siempre hay una bomba o un ventilador. En el caldero es un ventilador. En los intercambiadores de calor por el interior o el exterior, siempre hay algo que me está mejorando esa transferencia de calor. En convección libre son pocos los casos. ¿En dónde lo utilizan esto? Cuando hacen el diseño de una cámara de refrigeración, aquí está la cámara, aquí está el exterior, utilizan aquí recién convección libre, o natural en todo caso, ¿no? No utilizan. Es en los pocos casos que he ido viendo, ¿no? Donde por el tema de la velocidad, de que es muy baja. Ahora, si estuviesen en un lugar o apartados, o sea, mayormente estas cámaras están dentro de otro cuarto. Si está dentro de otro cuarto, la velocidad es baja. Entonces se comporta como convección natural. Ahora, si tu cámara frigorífica estuviese en el exterior y en una situación que sería en un lugar, en una ubicación donde la velocidad es alta, esto ya no es. Lo tienes que tomar como convección forzada. Y aparte, más adelante, se ve quién predomina. A veces tú dices, puede ser, y bueno, siento vientecito en mi cara, y ¿será natural o forzada? Entonces, más adelante vamos a ver quién predomina entre estos dos. Hay un cálculo que se hace para ver quién predomina y con quién tomo yo en cuenta. O tomo solo en cuenta uno o los dos, ¿no? Es donde se ve más adelante. Para cualquier caso, sea convección forzada o convección natural, la ecuación es la misma. Simplemente aquí vuelvo a recargar. Aquí está una nomenclatura que nos hemos puesto al inicio, con puntito. Q minúscula con puntito es potencia sobre unidad de área. Q mayúscula con puntito ya es solo potencia, ¿no? Muchas veces yo les puedo pedir en el ejercicio, ¿no? Calcule el calor por unidad de área. Entonces, ¿qué significa? Que esta área la vas a pasar a dividir y eso se va a convertir en Q con puntito. Porque van a estar, pucha, pero no tengo el área, no tengo, falta dato. En el mismo enunciado yo te digo, calcule la transferencia de calor por unidad de área. ¿Hasta ahí alguna duda? No dije. Perfecto. Ahora vamos a pasar. Vamos a ir ya un poco más desenvolviendo lo que son las ecuaciones. Cuando nosotros tenemos el calor por convección, hemos dicho que calor es igual al área, o si quieren, H por área por un delta T. Donde este H está en función de ¿qué? Del número de Nusselt. Donde dice que es un coeficiente adimensional de transferencia de calor por convección. Esta es una de las unidades adimensionales que existe. Ahora vamos a ir viendo. Igual que Reynolds, no sé si muchos ya han pasado mecánica de fluidos, donde Reynolds es adimensional, ¿no? Y Nusselt es otra variable adimensional, en la cual está en función de ¿quién? Del coeficiente de transferencia de calor, la cual mayormente en el sistema internacional está en las unidades de watt sobre metro cuadrado por grado centígrado. Multiplicado por ¿quién? Por la longitud característica. Esta longitud característica es lo llaman en algunos, por donde pasa, o sea, no sé cómo explicarles. Por ejemplo, en un tubo, depende de tu fluido, si va a ser interior o exterior. Estoy analizando el interior, va a ser mi radio interior. Por donde está chocando el fluido, por donde choca tu fluido. Por ejemplo, en una placa plana,
Si yo tengo una placa plana, y yo quiero analizar el fluido, aquí yo tengo aire, en los dos lados yo tengo aire, pero ¿dónde estoy analizando? En esta cara de aquí, la vamos a llamar en la 1. Entonces mi longitud tiene que ser acá, por donde va a ir pasando, por donde voy a ir analizando. Lo mismo en los cilindros, cuando se vuelve, cuando tenemos aquí figuras geométricas fáciles, cuadrado, rectángulo, círculo, es fácil. Pero cuando yo estaba haciendo el análisis, yo me topó con todo esto en el análisis de un caldero para hacer la eficiencia, me topó con todo esto. Mi tapa con la cual chocaba mi fluido era un cuadrado mezclado como con un triángulo y un rectángulo. Entonces ahí usted dice, uy, y entonces ¿cómo lo ha tomado? Entonces ahí esta longitud característica se empieza a llamar diámetro hidráulico, donde está en función del área, perímetro y todas esas variables. Y es ahí donde todo esto se complicaba. Y como les mencionaba en otra parte, aparte de que el diámetro hidráulico ya me hacía la vida imposible, el fluido choca contra esta pared y luego gira así. Entonces pónganse, aquí está esa pared con figura geométrica no definida. Tengo un flujo perpendicular y luego paralelo y se vuelve otra vez perpendicular. Buscar, cuando vamos a ir haciendo ejercicios, por ejemplo, de convección en placas o conducción así en placas, influye si lo estás dando de forma perpendicular o de forma paralela. Entonces, ahora, y eso, estamos hablando de una forma definida. Ahora imagínense cuando es una forma no definida. Se complica bastante. Y ahora ustedes me van a decir, pero ¿y cómo he encontrado la solución? O ha buscado en algún libro. Yo les voy a decir, he buscado en libros, todos los libros de transferencia de calor que ustedes pueden existir, pero no hay. Entonces, ¿qué ha hecho? Lo que yo he hecho ha sido lo que realmente se debe hacer cuando ustedes se topan con este tipo de casos donde ya no hay en libros, se busca en qué? En artículos científicos. Nosotros como mecánicos, electromecánicos, no manejamos mucho estos temas de artículos. Los que saben manejarlo excelente y al pie de la letra son principalmente los químicos, biólogos, no sé si alimentos, pero estoy segura de químicos y biólogos. Los dos lo manejan. Los dos lo manejan. Y espérenme, denme un momentito, por favor. Denme un minuto, por favor. Ahora sí. Volvemos. Eso. Entonces, tienen que buscar Se escucha, ¿no? Perdón. No me acuerdo si lo desactivó. Sí, Inge, se escucha. Ya. Entonces, ustedes tienen que pasar a buscar en artículos científicos. Va a haber una práctica donde el anterior vez yo les he dado el artículo. Ahora yo creo que les voy a hacer buscar. Vamos a jugar con aletas, yo creo que de esta vez, ya no con intercambiador de coras y tubos. Esa es una manera de que les va a ayudar a ustedes a buscar y métanse en ese mundo, porque no solo les va a ayudar para el tema de área de térmica, eso les va a ayudar a hacer automatización y con eso ustedes pueden ver cuál es lo último que hay en la investigación. Y al mismo tiempo ustedes agarrar ese material de investigación y aplicarlo. Tanto así para la industria.
Y eso es mucho, nosotros como mecánicos deberíamos saber manejar eso, y yo apuesto de que si no vamos con alguna cosa que está así en la literatura, podríamos estar más adelantados. Por eso es que países como Brasil, Argentina, Estados Unidos y los de Europa están tan adelante, porque ellos manejan en el área de ingeniería, ellos los presionan. Incluso tengo entendido, una vez hablé con el señor rector, de que hay un convenio de que los alumnos con su código CIS pueden tener acceso a este tipo de artículos. La universidad ha pagado un monto, porque estas revistas no son gratuitas, se paga. Inclusive yo, para hacer un artículo tengo que pagar a una revista para que me acepte. Y eso no es de que, ya tú me pagas y recibo tu artículo. No, 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 no. Muy bien. Primero yo lo reviso, ese artículo, si está bien, si no está mal, si está de acuerdo a los cálculos con expertos en el área. Si está bien, acepto publicarlo, pero también tienes que pagar para que yo publique. Entonces, el escritor paga y el lector también tiene que pagar. Entonces, si ustedes van a alguna página como el Science Direct, o la más conocida para mí es el Science Direct, otras van por el Cielo, hay una página por si acaso que se llama Cielo, no es que esté diciendo Cielo nomás, en donde se paga, ¿no? Entonces, es como pueden ir y buscar y ver, pero yo les voy a ver. Del Science Direct, como todo boliviano, así, hay páginas que desbloquean los artículos, los antiguos, pero si ustedes buscan uno del 2024, no lo consiguen desbloquear. Les obliga siempre a pagar, ¿no? O sea, son cosas interesantes. Pero eso voy a intentar, ¿no? Enseñarlos, pero la cosa es tiempo, ¿no? Como el curso es un poco muy apresurado, muy encima, y a veces ustedes también están con 2 materias, no creo que los presione tanto así, pero quiero que ustedes vayan viendo un poco de eso. Entonces, continuamos. Eso es la longitud característica. Pero al mismo tiempo, este número de Nusselt está vinculado ¿con quién? Con la conductividad térmica. Y eso estamos hablando ¿de quién? Del fluido. Por ejemplo, estoy analizando aire con, qué sé yo, con el cilindro. Cuando ustedes vengan a poner aquí, es del fluido, ¿no? Ahí tienen aquí, a ver, acá tenemos aquí un ejemplo de cómo es una capa de fluido. Tenemos las temperaturas, longitud, el delta T. Y estas 2 ecuaciones son ¿qué? Con puntito. Por tanto, este está en watts sobre metro cuadrado. Ambas, ¿no? Cuando hacen aquí resistencias, tenemos convección y conducción, ¿no? Entonces, esos son los casos. Cuando nosotros hacemos los cálculos y queremos hallar el coeficiente, nosotros tenemos que hallar primero ¿quién? El número de Nusselt. Mayormente en las tablas, cuando ustedes van y buscan ecuaciones, siempre está en función del número de Nusselt. Siempre les va a decir, Nusselt está igual, y el Nusselt está en función de ¿quién? De Prandtl y de Reynolds. Entonces, las ecuaciones que se va a dar siempre están en función de Reynolds, de Prandtl y de Reynolds. Y este Nusselt es el que varía para cada caso. Siempre hay un caso. Si estás analizando en el interior, es un Nusselt. Si estás usando para el exterior, es un Nusselt. Pero al mismo tiempo, te dan intervalos para estos valores, tanto para el Prandtl, tanto como para el Reynolds. Vamos a ir viendo más adelante a qué me refiero con esos intervalos. Una vez calculado el número de Nusselt, pueden calcular el coeficiente de transferencia de calor y, por consiguiente, hallar el calor por convección. Cuando hay clasificación de los fluidos, hay regiones viscosas y no viscosas del fluido. Ahí influye, ¿no? Si tu fluido es viscoso o no. Y aparte de que cuando ustedes hacen un análisis, si no me equivoco, cuando ustedes hacen un análisis, si ustedes tienen el tubo, a ver,
y están haciendo fluir. Cuando está aquí tu fluido acá, en la pared, le cuesta más avanzar por los temas de arrastre, fricción, pero el fluido y la velocidad del que está acá, cerca, es baja. Y cuando está aquí en el medio, él fluye más rápido que el de este. Entonces hay un perfil de velocidad, ¿no? Donde se hace a veces ese análisis. Nosotros no hacemos ese fluido, ¿no? Digo, ese análisis de perfil de velocidad. Nosotros directamente agarramos, ¿qué? Una velocidad promedio, que es la que te da ya sea del ventilador o el de la bomba, ¿no? Pero si ven en libros, hay en algunos donde dice, cuando van a hacer el cálculo de Reynolds, donde dice velocidad totalmente desarrollada o no desarrollada. Digo, Reynolds totalmente desarrollado, ¿no? Y eso está en función de ¿qué? De la velocidad. Flujo interno con el externo, la comparación. Cuando se hace el análisis en los intercambiadores de calor, es mucho más fácil calcular el coeficiente interno. ¿Por qué? Porque la mayoría de los tubos, voy a intentar hablar de tubos, ¿no? Porque son los intercambios, más que todo como ingenieros manejamos intercambiadores. Y rara ocasión no es de que todos los días hagamos cámaras frigoríficas, ¿no? Entonces es por eso de que si comparamos de cuál se hace más cálculos intercambiador que de cámaras frigoríficas. Entonces por eso siempre mis ejemplos se van hacia tubos. Cuando ustedes tienen un tubo, el interior del tubo, aletados por el interior no los vamos a utilizar, ya les he dicho, por el tema de que es difícil de encontrar ese tipo de tubos y en la vida práctica ustedes van a encontrar siempre tubos lisos por el interior. El tubo por el interior es liso, ya sea aletado en el exterior, sea cuadrado o no, en el interior siempre es el liso. Por eso es más fácil calcular el coeficiente de transferencia de calor por el interior. Siempre es más fácil. Hasta incluso los que están repitiendo con el ingeniero Rocha pueden revisar sus ejercicios y les doy mi cabeza de que siempre calculan el interior y no el exterior. Y si calculan el exterior es cuando les da un tubito liso y es un banco de tubos, ¿no? Nunca han calculado un intercambiador con, ¿cómo se dice? Por ejemplo, coraza y tubos o algún otro tipo. ¿Por qué? Porque calcular el coeficiente exterior es más difícil y compete otro tipo de ecuación. Pero ustedes van a decir, pero hay Ditus Voltaire. Claro, les digo, hay Ditus Voltaire. Pero cuando ustedes hacen ese cálculo, me ha pasado eso a mí, yo voy a usar Ditus Voltaire. Utilizo Ditus. Calculo. Muy bien. Me ha salido que yo necesito, qué sé yo, un intercambiador o he calculado el calor y el área de transferencia, lo que sea. Cuando voy y verifico, ya lo he fabricado, pero he calculado con Ditus. Voy, lo fabrico, verifico, no es lo que yo esperaba. Hay un error y a veces ese error es grande. ¿En qué me refiero a ese error? ¿Qué sé yo? Yo quería enfriar agua o quería calentar agua de 20 a 80 grados y solo estoy consiguiendo calentar, qué sé yo, hasta 50. Pero he calculado, he hecho todo, pucha, ¿qué me está pasando calculado? Tu problema viene acá, con el H, con el coeficiente. Y eso, ni siquiera mires el interno, mira el externo. Y así, de frente. Y eso lo hemos comprobado con un... Yo lo comprobé, eso me pasó, o sea, no lo fabriqué yo, sino que igual, sigo con el ejemplo del caldero. Cuando yo estaba haciendo la simulación del caldero, yo no utilicé Ditus, pero habían otras correlaciones que me daban. Entonces iba utilizando la correlación 1, la correlación 2, la correlación 3, ¿y qué hacía? Yo calculaba las temperaturas. Yo tengo aquí mi caldero y yo calculaba mis temperaturas, por ejemplo, aquí en el primer paso. Muy bien, con la correlación 1 yo he calculado de que mi temperatura me salía 400 grados.
Muy bien, dice 400 con la correlación 1. Yo iba con mi sensor aquí y salía 800. Miren la diferencia, 400 grados. Por tanto, correlación 1, mal. Muy bien, correlación 2. Iba de mal en peor, 300. Tenía una diferencia de 500 grados. Correlación 2, mal. Vamos a la correlación 3. Ahí busqué en otra bibliografía, agarré la correlación 3 y esta ya estaba mucho mejor. Esta me daba en torno a, qué sé yo, digamos, de 750 o 600, así. Entonces la diferencia era 200 grados, 150 grados. Pero eso a qué se debía, de que yo ya no estaba tomando en cuenta ese giro, esa pared que yo les he dicho aquí. Porque esta medición ya estaba tomándose en cuenta esa convección, donde les he dicho, aquí hay una forma en la pared, no es una forma definida, etc. Entonces, si yo hubiese hecho ese análisis más acá, yo les apuesto que mi error hubiese sido más pequeño, me hubiese salido, qué sé yo, unos 780, así. Entonces, a veces influye este H en casos así. Entonces, es por eso de que nosotros analizamos un coeficiente interno y un externo. Calculan los dos y más adelante vamos a ver que estos dos se vuelven un coeficiente global de transferencia de calor. Pero recalco, el más difícil es el externo. Siempre, siempre. Por ejemplo, en un caldero aquí está lleno de agua. Cuando buscas en los artículos tienes que buscar como si fuese un caso piscina, lo llaman, porque el tubo está inundado en agua. Entonces ahí el H ya cambia, hay errores. Hasta ahora se sigue sacando nuevos H's. Nosotros también, si quisiéramos, podríamos sacar. Entonces es todo un mundo de investigación. Eso solo les cuento solo para que tengan conocimiento, ¿no? Pero en la literatura es donde esto se cambia. ¿Hasta ahí alguna duda? ¿Todo claro? Sí, Inge. Ya. Ya, flujos compresibles e incompresibles. Eso no influye mucho. Más que todo aquí. Flujo laminar y turbulento. Cuando ustedes tienen un flujo laminar, a ver, déjenme ver si tenía un video por acá. No. Cuando tienen ustedes un flujo laminar, cuando abren ustedes su grifo, poquito, es así finito, ¿no? Los que han visto mecánica de fluidos se ubican de flujo laminar y turbulento, que está relacionado ¿con quién? Con Reynolds. Nos dan a veces unos intervalos para que nos digan es laminar o es turbulento. Pero a veces cuando ustedes van a ver en las ecuaciones, en las tablas, si los que han ido ya viendo, por ejemplo, cuando ustedes van y ven un Nusselt, te dice aquí tan la ecuación y aquí a un costadito te dice Reynolds en tal rango para turbulento y laminar. Pero tú dices, wow, pero esos intervalos no son los mismos que ha aparecido en mecánica de fluidos. ¿Por qué? Porque este autor, o sea, ¿cómo me salgo de esto? Para cada autor, cuando ha sacado esta correlación de Nusselt, él ha tomado sus propias correlaciones entre qué intervalos Reynolds es turbulento. Cada autor. Por eso es que a veces varía y no coincide con lo que nos han enseñado. ¿No? Por eso varios casos me han preguntado. Entonces hay que respetar lo que el autor ha hecho, porque él ha hecho ese experimento en esos intervalos. Él ha hecho laminares para esto y aquí se acomoda. Cuando tú vas y le vas a decir, este está loco y quiere ser más inteligente que tus resultados van a salir cualquier cosa. Por eso es que se hace caso a las condiciones que coloca cada autor. Cuando el fluido es laminar, el Reynolds es bajo.
En eso sí no vamos a negar entre este autor, el autor 1, el autor 2. Siempre cuando es laminar es bajo. No será el mismo valor, pero son valores bajos. Y si es bajo, este Reynolds, cuando tú vayas a calcular tu Nusselt, aquí vas a tener un PRAN, que el PRAN está en torno de 0, algo hasta máximo llega a 3 o 4, multiplicado por otro número, bajo, entonces el Nusselt va a ser un número pequeño. Entonces, cuando tú vas a tener este Nusselt con número pequeño y vas a calcular tu H, va a ser pequeño, ¿cierto? Si este número es pequeño, por tanto, y seguimos así en cadenita, tu calor, tu transferencia es pequeña. Por eso a veces otra manera, así de manera indirecta, pero un poquito más complicada, es a veces mejorar el número de Reynolds. Si tú mejoras el número de Reynolds, ¿cómo? Como sea flujo turbulento, la lo vuelves un poquito más turbulento, mejoras la transferencia de calor. Y otra manera de mejorar este Reynolds es usando lo que han debido escuchar, no sé, lo llaman turbulenciadores. No sé si alguna vez han visto, yo mañana les voy a traer una foto. Dentro de los tubos se mete como espirales. Entonces, ¿qué hace? Esto aumenta la turbulencia en el interior, lo vuelve más loco aquí, tu fluido, ya sea aire, combustión, todo. Lo vuelve más loco. Por tanto, aumento Reynolds. Porque pónganse de que yo aquí mi ventilador ya le he puesto a full, ya no da, ya le he puesto variador, ya le he hecho todo, está al tope. Pero también no puedo meter aleta, está medio complicado. ¿Qué hago? ¿Qué hago? Le metes turbulenciadores. Y con esto aumentas la transferencia de calor. De mí, mi POA del año pasado como investigadora, hay un caldero pequeño ahí en amoníaco, en donde yo le metí esos turbulenciadores. Y efectivamente yo de manera experimental he demostrado de que se aumenta. Pero se me puede decir, bueno, ingeniero, eso ya, no hay eso ya desde hace rato. Ay, pero aquí hay un detalle, que este tipo de turbulenciadores existen varios modelos. Hay en forma de espiral, hay unos que son así, en forma de acordeón, y no hay ecuaciones para esto, de lo que yo les digo del H. No hay. Entonces he tenido que buscar, he tenido que comprobar, he buscado, y hasta que he conseguido, y de este POA que yo hice el año pasado, conseguí hacer un artículo para presentarlo en Santa Cruz. Ahí ha pasado por una revisión y efectivamente me aceptaron para hacer la publicación. Entonces, otra manera de mejorar, en el caso de que estuvieran así de, no puedo meter aletas. Pónganse que son tubitos pequeños, de 1 pulgada. ¿Cómo le vas a meter aleta por el interior? Difícil. Entonces, ¿qué le haces? Turbulenciadores. Y de esa manera aumenta Reynolds, aumenta automáticamente el Nusselt H y transferencia de calor. Entonces, son cositas así media ocultas que nos ayuda a mejorar la transferencia de calor. ¿Hasta ahí alguna duda? Entonces, si quisiéramos aislar más las cosas, también sería lo opuesto, o sea, tratar de que sea más laminar. ¿Cómo aislarlo? El aislar solo lo usas para que no pierdas calor con el exterior. Eso es lo que me interesa, que todo el calor que yo estoy usando no se vaya afuera, que no lo pierda a la nada. Porque digamos, ya quiero calentar un cuarto, entonces aíslas el cuarto, pero yo sigo queriendo de que mi intercambiador con el aire haga una buena transferencia de calor. Ok. ¿Otro? ¿Alguna duda?
Inge, estuve buscando un poquito acerca de lo de las aletas que mencionaba y sobre esto de los intercambiadores. De lo de las aletas, quería consultarle, le envié un link a los mensajes del chat. ¿Ya? Y no sé si es que es de ese tipo de aletas de lo que se refería. Sí, ajá, así son. Como esta es la que más hay. Esta. Se ve, ¿no? En pantalla se pueden ver. Sí, sí, sí. Esta, más o menos así son. Estas, aquí solo le he hecho un corte. No son tan así juntitas. A ver, déjame ver, a ver, a ver, a ver, a ver. ¿Por qué no está cargando esto? Estoy como... Déjame ir al chat. Oh, es que es lo que acá abajo, entonces. Mayormente sí. Sí, lo que mayormente aquí hay en el mercado, aquí, esa es por ejemplo la que hemos visto, ¿no? La que les he mostrado en las presentaciones. Pero haber intentado buscar si hay en el mercado para comprar, no creo, en este tipo. El que más hay es este. Como les he dicho, este circular. Oh, no me veo. Más o menos así como este circular. Es el que más hay en el mercado. Pero por eso les digo, no. Mi papá tiene un almacén donde tiene estos tubos aletados. No me acuerdo si me dijo de dónde los compró, de dónde los consiguió, pero no es tan fácil conseguir así. Por eso es de que si ustedes hagan la curiosidad, vayan a alguna empresa y digan, quiero con tubos aletados. A ver si se puede. Ay, me gusta el curioso, yo voy y pregunto. Y a ver, aquí me dice, los turbulenciadores son así. A ver, les voy a ver. No. A ver, déjenme escribirles cómo son los turbulenciadores. A ver. Turbulenciador. Okay. Y en el caso de que, digamos, deseemos fabricar ese tipo de tubos aletados, ¿qué condiciones tuviéramos que cumplir, digamos, fuera del tipo de material? Porque supongo que el material debe ser también bajo una cierta norma, ¿correcto? Sí, el primer problema que tú vas a tener, y yo te pregunto, es cómo soldarías tomando en cuenta este espacio milimétrico. ¿Cómo harías la soldadura? Ahí entra el problema. Ahí, en ese punto es, ¿cómo haces la soldadura? Bueno, si hiciéramos del otro tipo de tubos, como lo que tiene en la parte inferior de los tubos con aletas de modo transversal, se podría decir, como ese sería un poquito más sencillo porque ya existen máquinas de soldar CNC a láser, y esas máquinas, por ejemplo, si bien la soldadura no es exactamente igual que una soldadura de tipo SMAO, digamos, pero sí es más controlable y de igual manera su resistencia a las fisuras y todo eso es relativamente alta, casi similar a la de un GEMAO. Si da, no habría problema. Y ahí yo te preguntaría la segunda parte donde ve siempre la empresa, costo. ¿Qué tan beneficioso sería en costo? Carito. ¿No ves? Y por métodos de fundición, Inge, no se puede. Todo se puede, pero ahí juegas, ponte, cotizas un caldero desnudo, digo, perdón, un intercambiador desnudo. Haces tus costos, ves la longitud, etcétera. Listo, tu costo. Ahora quiero meterle aletas, qué sé yo, porque necesito hacerlo más pequeño. Ya, lo voy a hacer más pequeño. Voy a hacer por fundición, por CNC, cualquiera. Y tu costo un poquito se dispara o se dispara mucho. Ahora yo te pregunto, yo te pregunto, te doy el medio desnudo
y los otros caritos, qué sé yo, que es uno que sea el doble y el otro 2.5 más del precio. ¿Tú crees que te comprarían? Si no es empresa grande, o sea, ¿cuál es la suerte de que entre nosotros, todos los que estemos, vayamos a trabajar con empresas grandes? Mayormente son medianas empresas, ¿no? Con las que jugamos. Entonces, ahí es donde se juega. Inclusive, a veces ni siquiera tanto con el tema del material, vamos bajando de categoría, con automatización. Y yo le doy, ponte a un sauna, y aunque sea un sauna medio famoso, no sé cuál, pero digamos un X, yo le digo, mira, te vas a dar tu caldero todo automatizado, vas a poder verlo desde tu celular, si hay una falla va a estar así, pero el precio va a incrementar un 20%. Y eso te va a dar, mira, te estoy diciendo, seguridad. Porque yo les puedo dar el ejemplo de que no sé si hace unos 10 años atrás o menos, ha habido una explosión de un caldero, de un sauna en Quillacollo, no sé si se acuerdan, donde derrumbó pared, etcétera, etcétera. Entonces, que había sido que no tenía seguridad, etcétera. Y eso ustedes saben que puede matar vidas. O sea, estamos jugando con tu vida. Y con el tema de automatización es tu vida. Entonces yo le voy al cliente y le digo, mira, por 20% tu vida está más segura. ¿Tú crees que me va a comprar? Me dicen, no, 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 dame baratito, pues. Pero mira, esto es peligroso. No, 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 lo más económico posible, es que no hay plata. Bueno, entonces ahí juega. Ahora tú me dices, pero ya, entonces, ¿para qué nos sirve entonces aprender tanto esto de que aletas aumentan, no? Va a haber siempre alguno donde va a querer. Pero si tú vas afuera y aplicas esto, es donde más te acepta. Porque afuera ellos ven con otra visión. Aquí adentro, nuestra mentalidad como bolivianos no lo vemos tanto desde el lado de la eficiencia. Es más desde el lado de la plata. ¿Es más barato? Sí, ese no. No importa, no importa, no importa. Pero mira, con esto un poquito, aumentarle un poco más y esto va a reducir un poquito más. Algunos te entienden, contados, pero otros no. Y en donde metería esto, o sea, ya tú dices, ya, ¿dónde entonces podría meter? Deshacer un intercambiador es difícil para cambiar los tubos. O sea, hay en casos, ¿no? Pero siempre es bueno que ustedes sepan de esto para poder aplicarlo. Porque siempre les van a decir, ¿cómo aumento mi eficiencia sin comprar otro? Siempre es esa la pregunta. ¿Cómo lo mejoro sin comprar otro? Y ahí ustedes ven, ya tus tubos, uy, no puedo desoldar tus tubos. Ya, ¿qué hago? Busco turbulenciadores. A ver, déjeme ver para mostrarle un poco los turbulenciadores. Turbulenciadores internos. No, a ver, déjeme ver aquí en las fotos que yo tengo de lo que saqué del caldero. Aquí investigador, 2023, proyecto turbulenciadores. Acá. Acá les voy a mostrar una foto del turbulenciador, de cómo lo hice. Acá está uno. Entonces yo le metí turbulenciador. Y ahí también juega, ahora que estoy viendo la foto. También entra en juego del turbulenciador, qué tan largo va a ser, qué tan pequeño va a ser. ¿Por qué? Porque también yo tengo un ventilador. Y al meter turbulenciador, esto es lo que yo le puse en este calero, era en forma así de como un acordeón. Ahí te van a ver la foto. En forma de un acordeón. Entonces también medio como que chocaba. Como quien dice, le estoy haciendo también contra el ventilador. Entonces yo le hacía muy grande, el ventilador ya no me lo vencía. Entonces quedaba el humo y no avanzaba. Entonces le hice turbulenciadores de más o menos 20 centímetros. Así, miren, así lo fui metiendo en los tubos. En toditos. ¿Ven aquí? Como así, dobladito. Hay espirales, pero este era más fácil de fabricar. O sea, eso yo no he comprado. Busquen ahorita en tiendas. Vendeme turbulenciadores. ¿De qué me está hablando otra vez? Tú tendrías que fabricarlos.
Entonces tú los vas metiendo así. ¿Se ve, no? Sí, sí, Inge, se ve. Sí, Inge, se ve. Entonces, es así. Otros, ya de fábrica, esto es lo que yo les decía, en el hogar o en el primer paso, esto lo hacen corrugado. Lo hacen corrugado como con arrugas. Por eso voy a preparar esa foto para mañana, ahorita si no va a tardar para cargar. O a modo, no sé dónde lo he puesto. Lo prefiero tener para mañana ya. Esto es corrugado. Y hay varias maneras así de ir aumentando. Por ejemplo, si les dan un caldero, siempre es eso. Aumentame la eficiencia, pues, ya no quiero gastar. Puedes poner turbulenciadores, o aquí para aumentar la turbulencia en el primer paso, ya no lo voy a meter aquí, sino en el primer paso. Mucho lío es aquí. En el primer paso hay maneras, otro turbulenciador para que el aire, mientras así como un fuego, como un remolino, se tenga que hacer. Porque cuando ustedes en su casa prenden, es una llamita, ¿no? En su cocina, o en el cigarro, o en la llama, es como una llamita fina. Eso es un régimen laminar. Yo necesito turbulencia. Entonces, igual tengo un video, cuando enciendes el caldero, se hace así como un remolino, así como si lo pusieras en una licuadora, así, se empieza a mover el fuego. Entonces, ahí ya generas turbulencia y aumentas transferencia de calor. Con cositas simples. Y a veces dices, ya, ¿y de dónde más puedo sacar yo ese tipo de ideas? Lean siempre artículos. Gente de afuera pone esas ideas más antes que nosotros. Que si ahí hace uno, busca aumentar el rendimiento de un caldero. Van, buscan y ahí van a decir, se hizo experimentos y efectivamente se aumentó. Entonces, ¿qué mejor leer de otros que ya han hecho? Por ejemplo, de mí ya han aprendido, con aletas cuadradas medio como que no jalan. Entonces no sirven, no usaré rectangulares. ¿No? Entonces es mejor ir leyendo y aprender. Y así van a captar más. Poco a poco les voy mostrando lo que es, por ejemplo, el tema de los artículos. Eso es una buena herramienta. Del grupo anterior de inicios de año, yo les pedí que hagan la verificación de calor con intercambiador de coras y tubos por el tema del exterior. Los que lograron hacer, ¿qué se dice? Yo les dije, ahora ya ustedes ya tienen una herramienta. Si algún día fabrican un intercambiador de coras y tubos, simplemente modifiquen el programa, los datos de ingreso, y ya lo tienen todo. Indirectamente ya lo tienen todo. Ahí me mira y dice, sí, no, me digo, sí, te sirve el hecho, indirectamente te sirve. Entonces siempre lean, no está de más. Yo también antes decía, ¿cómo un profesor, un docente se podría actualizar? Porque no todos tenemos la dicha o la suerte de poder trabajar en la industria, no se puede. Y yo cuando estaba en Brasil, mis profesores hasta tenían un conocimiento más alto que de un empresario. No en el tema, tal vez, de administración, pero sí en el de diseño. Increíble. Yo le preguntaba, le decía, disculpe, profesor, se los llama de profesor, ¿usted alguna vez trabajó en una empresa? No, nunca me dio. Ahí te da un ataque al corazón, pero el conocimiento que él tiene, y tú vas viendo, ¿qué hace esa gente? Va leyendo artículos, va viendo, va realizando, va haciendo experimentos y así tú mismo vas viendo qué hay en el mundo, qué hay fuera de las cuatro paredes de nuestro país. Y es así donde esa gente, muy bien, mi profesor nunca trabajaba en una industria, pero trabajaba como parte de investigación, por ejemplo, para Honeywell en Estados Unidos, en el área de refrigeración. Entonces Honeywell le agarraba y le decía, mira, probámelo este refrigerante con nanofluidos. Tú tienes un laboratorio y necesito que me lo hagas pruebas. Él decía, perfecto, hacía las pruebas, analizaba si había aumento de calor, disminución, si el fluido se comportaba de forma laminal, turbulento, todo. Él saca un informe y se lo manda a Honeywell. Honeywell te paga por eso, pues, miles de dólares. Y él agarraba para esos experimentos a un alumno que estaba haciendo maestría, tipo, mira, van a venir, ayúdame, haz este experimento. Aparte de lo que te están pagando de tu beca, Honeywell te va a pagar $1,000 mensual. $1,000 para Honeywell son 1,000 bolivianos, no es nada.
Entonces tú con tus ojos, $1,000 más los otros 800 que me está dando la universidad, casi $2,000, ni consuelo de aquí en Bolivia ganas $2,000. ¿No ven? Entonces, ganan así allá por hacer eso. Y así al mismo tiempo tú te vas retroalimentando y viendo. Y ahora yo les pregunto, ¿han salido de han estado trabajando en la industria? No ve. Y están actualizados, incluso más que una industria. Y si ustedes llevaran ese conocimiento a la industria, ¡pum!, se dispara. Se dispara. Por eso les digo, lean, vean, a ver cómo mejoro esto. Ah, mira, este hecho así, así, listo, lo aplicaré. Listo. Entonces, eso es una manera que no nos explican a nosotros, no nos dicen. Entonces, yo quiero que ustedes aprendan, lean, y les va a ir bien. Pregúntenme, díganme, yo siempre voy a estar abierta a ayudarles. Entonces, continuaremos. Flujo estacionario y no estacionario. Este de flujo natural o no forzado y forzado es lo que, esto sí, es lo que hemos visto, lo que yo les decía, ¿no? Natural al aire libre, forzado tiene que haber un mecanismo. Flujo estacionario y no estacionario. Eso es lo que hemos visto igual en conducción, que es la variación en función del tiempo. Por ejemplo, en un caldero, cuando ustedes están empezando a calentar el agua hasta que sea líquido saturado, o sea, título igual a 0, o sea, exactamente 0, no menor, ahí hay una transición que va en función del tiempo. A ver, déjenme doblar otra vez mi laptop. Ahora sí. Entonces, por ejemplo, si ustedes van en las tablas de termodinámica, aquí es temperatura, aquí que se llama entalpía, a una atmósfera, el agua empieza a hacer ebullición a los 100 grados. En este intervalo de acá es donde se hace un estudio no estacionario o transiente. Aquí empiezas a hacer ese estudio, porque va cambiando. En el tiempo 1 estuvo en 20 grados. De aquí a un tiempo 2 ya estuvo en 40 y así vamos variando. Vas analizando. Ya cuando estás en este punto aquí constante, cuando ya lo tienes que llevar de líquido saturado a vapor saturado con un título igual a 1, en este tiempo lo llaman como permanente o estacionario. Porque aquí no está bien un cambio de temperatura, aquí está constante mi temperatura. En cualquier momento de tiempo, sea el 1, el 2, de aquí a 10, 20 minutos, sigue siendo constante mi temperatura. No hay un cambio. Entonces es estacionario. Y cuando hace el análisis de la eficiencia del caldero, se lo hace en esta parte. En estacionario. En transiente he visto que más lo hacen para ver el tema de control de los equipos, de cómo está funcionando. Pero en los artículos, en toda la bibliografía que he ido leyendo, siempre lo hacen en el momento que va de título igual a 0 a 1. Entonces, esa es la diferencia. Pero en toda la universidad siempre los cálculos que vamos a llevar en el área térmica siempre es en flujo estacionario. La mayoría. Muy poco es en transiente. Porque eso ya conlleva integrales, derivadas, y no llevamos eso. Capas límites. Consideremos el flujo paralelo de un fluido sobre una placa plana. Lo que les decía, ¿no? Cuando ustedes tienen una placa, las velocidades aquí, justo aquí en la placa adyacente, la velocidad tiende a 0. Mientras más te vas alejando de esa capa, va aumentando tu velocidad hasta llegar a una velocidad máxima. ¿No? Pero, como yo les decía, cuando nosotros hacemos en transferencia de calor, cuando calculamos el Reynolds, nunca utilizamos, qué sé yo, la velocidad aquí en la capa límite, ¿no? Usamos una velocidad promedio.
Y esto de las capas límites se sirve cuando se entra un poco más en lo que es el Reynolds, para ver si es Reynolds turbulento, totalmente desarrollado o no, en esos tipos de transiciones. Después de eso, solo es esta parte, me sirve solo para que vean como conocimiento, nada más. Esto es por lo que les decía en la capa límite, ¿no? Cuando tiene esa capa, cuando ustedes se están volviendo Reynolds, cuando ven Reynolds, se empieza a volver turbulento. Hasta aquí lo empiezan a abrir un poco más el grifo, se está queriendo volver loco, pero hay una etapa aquí de transición en donde está entre un laminar y un turbulento. Está en una mezcla de estos dos. Entonces está queriendo volver loco. Y luego pasa esto. Entonces por eso es totalmente desarrollado turbulento, no, si eso existe, se debería tomar en cuenta. Pero para términos de cálculo no influye mucho. Así como había una capa límite de velocidad, existe lo mismo para temperaturas. Cuando ustedes están aquí en la base, la temperatura, si aquí estoy poniendo aquí un fluido, la temperatura aquí es baja, no es tan igual como si estuviese aquí, en el medio, ¿no? Se aplica la misma idea que con perfiles de temperaturas, es para poder analizar un poco de manera más real. Mientras más real tú quieras analizar, más complejas, más cosas tienes que tomar en cuenta para cuando haces análisis. Por ejemplo, cuando Honeywell llama y dice, quiero hacer experimentos, tú tienes que tomar en cuenta ahora sí todo esto. Capas límites, tomar aquí temperatura superficie más 0.99 la temperatura ambiente más la temperatura superficie. Todo esto tienes que tomar en cuenta. Porque ellos no están esperando un informe de 20 centavos donde, no he tomado esta capa límite, le veo zoom. No. Ellos no te están pagando para hacer eso. Ellos te están pagando para hacer un análisis de profundidad, ¿no? Entonces, eso es si preguntan por qué, entonces no tomamos tanto en cuenta eso. Número de Prandtl. Ahorita ya es 10:40. Continuaremos mañana. Si no, muy pesado se les va a hacer. Aún falta harto de lo que es este tema de convección. Quedaremos aquí. ¿Está bien? Está bien. Está bien, Inge. Por favor, no se olvide enviarnos los PDFs, por favor. Ya, yo enseguida les envío. Muchas gracias. Listo, gracias. Hasta mañana. Hasta mañana. Hasta mañana, Inge. Mañana, Inge. Hasta mañana.